Este segmento es cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curbodegua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Por supuesto que hablaremos esta noche de Agenda Congreso. Hablaremos acerca de esos temas pendientes que se tienen en la agenda legislativa y por supuesto también haremos pues una revisión de todas esas leyes y reformas de legislatura que se tienen pendientes y que no se han conocido a lo largo de prácticamente toda la séptima legislatura. Agenda Congreso es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook, las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso de la licenciada Carmen Lorena Ortiz de Checón, quien lo hace a través de su cuenta @Carmen Ortiz E, y del licenciado Adrián Zapata, quien lo hace a través de su cuenta @ZapataADR. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_ para comenzar esta noche con Agenda Congreso. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Diputados del Congreso de la República acuerdan sesionar la próxima semana, donde se podrían conocer reformas a la ley electoral y de partidos políticos, entre otros temas. La exintendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio, declara durante más de 7 horas y dice temer por su integridad. Los 6 turistas mexicanos heridos en un ataque en Egipto regresaron a México, mientras que los cuerpos de los fallecidos llegarán en los próximos días. Con el clásico del fútbol nacional a pocos días de disputarse, el cuadro de comunicaciones se enfocó más en el duelo de la Liga de Campeones que se jugó la noche del jueves. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Ya le contaba en los titulares que la instancia de jefes de bloque decidió que en el Congreso de la República se llevará a cabo sesión plenaria tanto el martes como el próximo jueves. Hay algunos temas importantes dentro de esa agenda, los cuales estaremos discutiendo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los diputados al Congreso de la República iniciaron su segundo periodo ordinario conociendo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, leyes que quedaron en la primera lectura. Posteriormente se dio el nombramiento del presidente de la Nación, Alejandro Maldonado. Sin embargo, los parlamentarios acordaron sesionar el día martes y también el día jueves de la próxima semana en el Parlamento, donde establecen aprobar en primera lectura, luego de que fueran rechazadas las reformas que fueron enviados por el Congreso a la Corte de Constitucionalidad, pues las muy comentadas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Esto, ya le decía, luego de que la CC devolviera el expediente por no ser aprobado con 105 votos. Otro de los puntos es el informe de auditoría practicado por la Contraloría General de Cuentas, realizada a los diferentes ministerios, y la tercera lectura de la ley Pro Bosques. Estos serían uno de los temas principales para la siguiente semana en el Parlamento. Además, se encuentran pendientes de conocer propuestas de las 3 mesas que se integraron en el Congreso para analizar reformas importantes a las normativas de Estado, incluyendo ley de servicio civil, ley de compras y contrataciones del Estado y también la ley orgánica del organismo legislativo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Estamos esta noche con Agenda Congreso. Vamos a las redes. Estamos esta noche tuiteando el licenciado Adrián Zapata, @ZapataADR, y la licenciada Carmen Lorena Ortiz de Checón, quien lo hace a través de su cuenta @Carmen Ortiz E. Agenda Congreso es nuestro hashtag de la noche. Tenemos mensajes, nos dice Alex: ¿cuál debería de ser la agenda con prioridad del ciclo y el rol que tiene la bancada independiente? Pues se está refiriendo, Alex, precisamente a la salida de 9 integrantes que ya presentaron su carta ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, que en su momento eran integrantes de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder. Se habla de que podrían ser al menos 10 diputados más los que dejaran
pues su actual bancada en los próximos días, antes incluso de la entrada a plenaria del próximo martes. Licenciada Carmen Lorena Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, Adrián ya había tenido el gusto de saludarlo. Hay que ver hasta qué momento siguen siendo independientes. Yo creo que ahorita el primer paso fue autodenominarse independientes y estarán en proceso posiblemente de negociación con algún partido político para ver en qué momento pues se pasan a ese partido político. Yo diría que en este momento, y Adrián me corregirá o posiblemente complementará, hay dos temas fundamentales en el Congreso de la República en lo que resta de esta legislatura. Uno es el tema del presupuesto, que ya estamos a las puertas de que esto tenga que ser discutido, reflexionado y debatido en el Congreso de la República, especialmente porque vimos ya en las noticias que la Corte de Constitucionalidad dijo no a estos impuestos a la telefonía, al cemento y a las regalías, con lo cual pues estamos en serias dificultades. Yo creo que esto va a consumir mucho tiempo, no se puede únicamente aprobar el del anterior periodo por mayoría calificada. Creo que eso sería una irresponsabilidad. Ese es un tema pendiente. Y el otro tema pendiente es finalmente definir quién va a ser la persona que va a dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal, que como vimos esta semana, los candidatos estuvieron presentando su propuesta y su plan de trabajo. Yo eso lo veo en el plano de lo inmediato y luego podemos seguir hablando. Estamos hablando de 10 meses sin director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Así es. Y estamos hablando de un presupuesto que no solo contempla impuestos que ya fueron borrados por parte de la Corte de Constitucionalidad, sino que los cálculos económicos que se han tenido durante la administración de Otto Pérez Molina, durante 3 años, todos fueron incorrectos. Todos. Nunca se pudo llegar a la meta de recaudación. Una sobreestimación en los ingresos. O sea, nunca fue correcto. Yo lo que espero es que haya sido un error y que no haya sido sistemático, doloso el hecho de que no se llegara, para poder seguir aumentando y adquiriendo la deuda para poder llenar esos espacios presupuestarios, licenciada. Así es. Esperemos que sea así. Hay una duda en el ambiente, y lo comentábamos también con Adrián hace un momento, en cuanto a que la resolución de esta Corte había sido ideológica y posiblemente política. Yo creo que sobre ese tema habrá que esperar la resolución, conocerla, antes de opinar sobre el tema, porque al parecer habían algunas razones. Pues Adrián es el abogado y nos podrá explicar un poco más acerca de esta situación. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Agenda Congreso como nuestro hashtag. Nos dice Robin, ya era hora de ponerse a trabajar y que sepan que el otro año esperamos continuidad, no inactividad. Bueno, será el otro año incluso una nueva legislatura. Creo que esta ya no se salva. Denis, leyes delicadas se deben de hacer con consenso. La ley constitucional de partidos políticos no es un buen momento. Ojo, es lo que dice Denis. Yo no estoy de acuerdo en lo que plantea Denis. Creo que en algún momento, nunca va a ser el ideal, pero en algún momento se tiene que entrar a conocer el tema serio de la ley electoral y de partidos políticos. Esto es como la reforma fiscal, en los primeros meses de cualquier gobierno debería Pero si alguien propone una reforma fiscal comenzando el próximo periodo, por Dios, es que hay que ser cara dura, por Dios, no se puede, es que no se puede. Que trabajen y que reformen la ley electoral, punto, es lo que dice el doctor Zavala. Alexander, esos pseudodiputados solo están tratando de terminar sus últimos negocios, no les interesa nada más. Me ve con cara de circunspecto el IC. Adrián Zapata, es un honor tenerlo acá. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Carmen? Y a todos los televidentes. Bueno, yo difiero en algunas cosas puntuales. Primero, creo que la coyuntura que vive el Congreso, a pesar de la pasividad y toda la crisis que hemos vivido, puede abrir una puerta de oportunidad para que los diputados, ya sea reelectos o no reelectos, puedan lavarse un poco la cara del desastre que han hecho en esta legislatura. Y ahí vale la oportunidad para hacerles un llamado a la reflexión para que, bueno, si en la entrada no, en la salida por lo menos que le dejen algo a este país. Y en ese sentido la agenda creo que tiene que ser muy concreta y al margen de intereses, incluso partidarios, sobre todo para aquellos que ya no fueron reelectos. El tema del presupuesto es prioritario para cualquier otra cuestión que se quiera hacer, tanto ahorita, en el actual ejercicio, como en el del año entrante. Ojo que el presupuesto padecería una tácita reconducción, le decimos en este sentido, porque se reactive el anterior. Hay un problema con el tema de los impuestos. Yo tengo entendido que lo que la Corte entró a conocer y las impugnaciones fueron por la técnica legislativa en la cual
se generó tanto el incremento, que ojo, que en el cemento no es que no existe el impuesto, es que lo que se declaró inconstitucional fue el incremento justamente por esto que yo les refiero. De 1.50 a 5 quetzales. De técnica legislativa. Es decir, en el decreto que anual, no ha existido en esta legislatura, que ha sido la peor. De acuerdo. Se la pongo así de clara. Sí, mayoría calificada para aprobar una ley, la famosa ley Monsanto. Esa misma ley entra en vigencia ese día y ese día se reúnen los 105 votos necesarios para derogarla de urgencia nacional. Es una vergüenza, pero por eso refiero yo que esta es una oportunidad para poder lavarse un poco la cara. En ese sentido, difiero también en el hecho de que no sea pertinente una reforma. Yo creo que la reforma que originalmente se había planteado, desde la parte técnica, no era mala, yo la conocí. El problema fue cuando llega ¿La reforma al Pleno del a la ley Congreso. electoral? No, me refiero a la reforma de la ley tributaria. orgánica. Ah, a la tributaria. Exacto. Lo que pasa es que en el Congreso, como ya la historia evidenció la postura de intereses de varios bloques, lo que sufrió fue un manoseo terrible que le hizo absolutamente inoperante. ¿Cómo pasa con todas las prácticamente? estimaciones realizadas en el diseño del presupuesto se habían basado en el trabajo técnico efectuado oportunamente que se mandó al Congreso. Lo que pasa es que lo que sale es otra cuestión, a la par de toda la postura de algunos sectores para traerse por vía de inconstitucionalidad el tema de los impuestos. Ahora, coloquemos esto. Si el problema fue de técnica legislativa y en el marco de esta oportunidad que hoy el país y la historia le da al Congreso, bueno, ¿por qué no sometemos en un proceso correcto, legal, este incremento al tema de los impuestos, que nadie ha dicho que sea incorrecto? Es decir, creo que cada uno de los 3 aspectos tributarios que se abordaron no se discutieron, se quedó en la discusión en un margen de técnica legislativa. Y creo que el país ahorita, tanto la actual gestión como la que viene, que no tendría que ser todo por ley, también es una cuestión de compromiso de los distintos sectores sociales, por un lado de revisar sus declaraciones de impuestos, ¿verdad? Para ver si hay algo por ahí que todavía se pueda declarar y poder cubrir el déficit de este año, pero también hay que llamar la atención de que la discusión de este presupuesto no tiene que pasar únicamente lograr esos recursos por medidas de austeridad, que siempre va a ser el pueblo quien las termina pagando, porque ya no se puede invertir ni en salud, ni en educación. Pero austeridad en la que está viviendo ahorita el gobierno, ya no se puede de más. acuerdo, licenciado Zapata, pero es que estamos en la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y ya nos ha quedado absolutamente claro que fue el huevo. Está absolutamente claro. ¿En qué sentido? Mientras quien ejecuta el dinero de los impuestos, sea poco o sea mucho, no tenga claridad, austeridad y respeto por el dinero que los guatemaltecos producimos, es imposible que usted le siga pidiendo a aquel que sí paga, que pague más. Porque la moral tributaria es para aquel que paga. Al que le vale, pero de verdad le importa poco. Es que no le puede seguir cargando la mano a quien sí paga. Pero la telefonía, Juan Carlos, a la cementaria... Pero se la va a pagar quien tiene teléfono y ese se lo va a pagar. Bueno, las empresas pagan. Pero se puede legislar, eso se puede legislar. ¿Quién paga? Es absolutamente claro que es el ciudadano. No hay otro. El ciudadano es el único que puede tributar. Bueno, pero ojo, ¿quién tiene ¿quién paga en este tema de la clase media? ¿Qué es lo que se sostiene? Que es la que termina financiando al Estado, y ese 10% menos o 12% de la población que es quienes terminamos tributando, somos los que sostenemos al Estado. Sí. Hablando de uno de los ejemplos con el tema de la telefonía, ¿quién no tiene un teléfono en este país? De acuerdo. 18 millones de teléfonos hay. De acuerdo, pero ahí es donde entra el tema de la técnica legislativa de la que habla el licenciado Zapata. ¿A quién le está cargando más la mano? ¿Aquel que compra una tarjeta de 20 quetzales o de 25 quetzales al mes y le sube 5 quetzales? ¿O aquel que tiene un plan de 500 quetzales al mes? Al que tiene un plan de 500 quetzales al mes, esos 5 quetzales le son marginales. Al de la tarjeta de 25, ahí hay otro tema. Bueno, diseñémoslo. Ok, pero entonces, lo que pasa es que fue una visión simplista. Pongámosle 5 quetzales a todos. O sea, era una forma muy simplista de ver el tema. Es que como todo no se analiza técnicamente, ¿verdad? Solo voy a las redes. Estamos con agenda de Congreso, como nuestro hashtag la noche. Nos dice, la otra semana esperamos información de Claudia Asensio. Los diputados son unos parásitos, es lo que dice Francisco. Y nos saca la edición de esta semana de Revista Contrapoder. Está muy interesante, por cierto, con declaraciones de, creo, el abogado de alias Eco. Doloso, los presupuestos, 4 años seguidos. Ya la línea como final, por favor, es lo que nos dice. Quetzalhumán, ni siquiera saben lo que aprueban, solo quieren saber cuánto les ganarán. Parecen zombies hambrientos.
Alvarado Corado nos dice: ellos actúan siempre en beneficio de su bolsa, lastimosamente urge reforma a la ley electoral. Tony nos plantea: los diputados no legislan, si no hay dinero de ganancia para ellos de por medio. Gerardo nos dice: ¿qué pasó con las reformas a la ley electoral de partidos políticos? Durmiendo el sueño de los justos. Nos dicen también: José, deberían de agendar la ley electoral de partidos políticos para limpiarse un poco la cara de la peor legislación. Mario: no veo por qué los diputados tendrían que aprobar la ley electoral de partidos políticos si líder aún es mayoría. Beba nos dice: tanto que se les exigió las reformas a la ley electoral y hasta ahora se les da la gana de discutir ese tema. No les ha dado todavía. Esa es la verdad. Definitivamente pienso que no, aún subestiman de lo que puede ser capaz el pueblo y aún creen poder burlarse. Luis: tristemente nunca será así, solo ven beneficios para ellos mismos. Y el doctor Hernández: con que aprueben un presupuesto congruente y ordenado, creo que terminaría esta legislatura con algo de dignidad, es lo que nos dice el doctor Hernández. Yo quiero volver al tema que se mencionaba de que si estaba justo el 5% o no, y lo de la equidad y demás. Yo creo que aquí esto levanta el tema nuevamente, y el hecho que la Corte de Constitucionalidad haya dicho que no quiere decir de que el tema esté cerrado. En el tema, por ejemplo, de las regalías, yo creo que este es de los pocos países del mundo en el cual de manera voluntaria y de buena voluntad las empresas son las que le dicen al Estado cuánto están dispuestos a pagarles, cuando en muchos países de Sudamérica especialmente son los estados los que imponen cuál debe ser el monto a pagar por regalías. Aquí hay un tema pendiente que se tiene que discutir en los próximos meses o en el próximo año del nuevo gobierno, porque es un tema urgente. En el tema de las telefonías yo creo que también hay mucha tela que cortar, y de otros impuestos. Yo no diría que esto está cerrado, habría que retomarlo, habría que revisarlo, y en aras de llegar a un acuerdo social a la luz de las demandas y de la precariedad en que se encuentran las finanzas públicas, valdría la pena presionar para que eso se haga. Por otro lado, sí quisiera decir que no va a ser fácil la discusión de ese presupuesto, porque definitivamente nadie va a querer ceder al momento de las discusiones. Creo que en buena medida muchos de estos diputados que hoy han renunciado a la bancada líder, por ejemplo, quieren sentir mayor margen de libertad para no ceder ante ciertas situaciones. Yo creo que aquí la puja va a ser bastante intensa y vamos a estar ante un proceso de negociación bastante complejo, pero que por complejo tendría que ser transparente y estar a la vista de la ciudadanía finalmente qué es lo que se va a negociar. Y luego volver a insistir en que no va a ser únicamente la austeridad, y los próximos gobernantes negándose a hablar en esta segunda vuelta electoral de cómo piensan mejorar las finanzas del Estado, cómo se va a solucionar la situación. Yo creo que han sido muy evasivos con el tema. Hoy es cuando tienen que levantarlo, tienen que decir cuál es la propuesta, porque ya no hay austeridad que valga. Como bien decía Adrián, decir en peor circunstancia de la que estamos actualmente, yo creo que ya no podemos estar, con lo cual es obligatorio por parte de quien quiera acceder a la presidencia de la República proponer medidas de fondo que pasan, dicho sea de paso, no únicamente por ampliar la base tributaria, por el tema de exenciones, el tema de evasión, de elusión de privilegios fiscales y estas revisiones de las cuales estábamos hablando. Vamos a las redes, estamos esta noche con Agenda Congreso como nuestro hashtag. Nos dice Maripaz: es la peor legislatura de la historia, que mínimo pasen la ley electoral para salir con dignidad. Ya nos clavaron con el 5% del ISR directo y todavía dicen que no alcanza, que cobren parejo al César lo que es del César. Mario nos plantea: priva el principio de capacidad de pago, quien tiene más que pague más. Aurora: estos diputados están de vacaciones permanentes, definitivamente el peor Congreso que hemos tenido. Jorge: lo más nefasto de Guatemala es el Congreso. 100% tristemente de acuerdo, la peor legislatura. ¿Qué hizo el diputado Fidencio Lima por Alta Verapaz? Nada, menos ahora. Mario Aceituno nos plantea: ahora las manifestaciones que se orienten a depurar al Congreso, empezando por los que tienen cola machucada por el Ministerio Público y CICIG. Más impuestos, bajarlos para producir trabajos y riqueza. Brian nos plantea: todos esos cambios son parte de una nueva política, es parte de los mensajes que tenemos, licenciado Zapata. Sí, bueno, creo que el tema del presupuesto es trascendental, hay otras cosas que abordar. Solo acotando una cosita, o sea, el tema de la realidad sí está en la ley, lo que pasa es que es vergonzoso. Y el aporte voluntario es
lo que se maneja como una estrategia por parte de las empresas para lograr justificar mediáticamente y demás. Es decir, pero coincido contigo en que el tema del aporte es vergonzoso, y no solo eso, la forma del cálculo es humillante para el país. Pero bueno, creo que también hay que tener claro que las posturas radicales en cuanto a la condena a la deuda o sea, realmente es imposible. Es decir, déficit cero es algo inmanejable, eso no se da en ninguna parte del mundo. Creo que solo hay que hacer números básicos, ni siquiera con un control absoluto del tema de corrupción, optimizando y restringiendo el gasto, se podría cubrir el agujero que implica lo que tenemos que financiar para tener el Estado paupérrimo que tenemos, Sí. con solamente ingresos tributarios. Al margen de que perfectamente justificable el tener que fortalecer la SAT, todo, pero aún así, aún en una situación óptima, si las estimaciones están infladas y aún así financiamos, ¿qué? 25% con deuda, imagínense cómo estaríamos con un déficit cero. Eso es algo que yo creo que es inviable, pero bueno, hay que abrir ese debate que todavía falta. Ahora, en el tema de las demás acciones del Congreso, de este lavado de cara que yo refería hace un rato, la ley electoral es una asignatura que no pueden seguir postergando, no pueden seguir burlándose de la población bajo modificaciones cosméticas que además saben que son inconstitucionales, tan así que la Corte viene y lo patea de regreso al Congreso, haciéndoles ver, miren señores, no es así. El Tribunal Supremo Electoral se ve burlado y toda la gente que en la plaza reclamaba esto se ve hoy burlada por el Congreso. Creo que en toda esta crisis es injusto que el que haya salido bien librado e incluso vanagloriado por medios internacionales por haber retirado la inmunidad al presidente sea el Congreso, cuando es también uno de los grandes culpables de la crisis política que hoy vive nuestro país. Y ojo, solo quisiera complementar en el tema de podernos hacer de mejores, de más recursos, está el tema del gasto. Y por eso es que yo creo que tenemos que elegir muy bien a las próximas autoridades en el Ejecutivo, porque hemos visto muchos casos en los cuales ministerios y secretarías no saben cómo ejecutar el dinero. ¿Por qué? Porque no llegan personas con capacidades técnicas suficientes para poder hacer una gestión decorosa ante la administración pública. Ante esas dificultades de poder ejecutar el presupuesto que les es asignado, empiezan a gastar en cosas que no son prioritarias, a gastarse el dinero en cualquier cosa, además de que se abre la puerta también para la corrupción, en aras de justificar, tengo que gastarme esa plata. Entonces yo creo que sí hay una cuestión de ver de qué manera nos agenciamos de más recursos, pero por el otro lado, controlar el gasto y controlar a los funcionarios públicos que van a asumir el próximo año, de manera de asegurarnos que son los perfiles adecuados y que no solamente estamos en una situación de crisis presupuestaria, sino que esos pocos recursos que vamos a tener sean bien administrados, bien ejecutados en temas realmente estratégicos para el país. Sí, O sea, si contratamos juegos mecánicos, si contratamos una serie de proyectos que no tienen pues real impacto dentro de la población, pues también le afecta a aquel que paga. Bueno, ojo, Claro. que en juegos mecánicos ahí está la consecuencia con el proceso penal que se está enfrentando. Es decir, hay normas de contención del gasto sujetas de auditoría y llevamos todo el año con contención del gasto. Claro. Ahora, ojo con otra cosa. O sea, es cierto, hay una estructura criminal que acudía al chorro, como decíamos hace un rato en las 8:45, y no está el negocio en las contrataciones del Estado, que también lo ha habido. Hay que generar un proceso de investigación suficiente. Pero también hay que tener claro, y creo que es lo que muchas veces nos falta en un tema de información por ser un tema tan técnico. Mucha gente cree que el 1 de enero el Ministerio de Finanzas, el edificio está lleno de billetes. Entonces dicen, ¿dónde está el dinero que no ejecutaron? Ojo, es que ese dinero era presupuesto, estimaciones que no entraron. Entonces no es que el ministerio o la dependencia no se lo gastó y ahí lo tienen y se puso a usar para otra cosa. Es que usualmente ese dinero no entró. No llegó. A ver, hay que entender que durante este gobierno principalmente hubo un momento en el que se estaba dando a los ministerios la plata que entraba. O sea, entraban 100 millones, salían 100 millones, Problemas de caja serios. aún así el presupuesto fueron 500. O sea, y esos 100 millones es, te doy 25, vos querías 100, te doy 25, vos querías 200, te doy 25 porque eso es lo que tengo, y ahí era la forma en la que se hizo. Porque Eso ha sido este año, Sí. Juan Carlos, Claro. completo. Así ha sido. Vámonos, estamos con Agenda Congreso, como nuestro hashtag de la noche. Diego, creo que estos diputados ya no deberían de hacer malobra, esperemos a la próxima legislatura, es lo que nos plantea. Alex, respeto el peor Congreso de la historia, pero ¿quién nos puso allí? Sí, los ciudadanos. El chiste se cuenta solo, analizar el voto es lo que dice Alex, es correcto, fue el voto popular, pero eso no los exime de haber sido una legislatura muy mala. Aún así han sido electos
de manera popular, democrática, republicana, han sido un desastre. Es por nuestro sistema electoral. Sí, que ya lo hemos hablado, que además fue también premiado aquí. buena parte de algunos diputados que incluso tienen procesos de antejuicio planteados por CICIG, planteados por el Ministerio Público, bueno, y fueron reelectos bien en sus departamentos principalmente. No seamos ingenuos, a los diputados les da lo mismo, no se van a retirar como dignatarios probos, pues no lo fueron. Carmen nos dice, ciertamente aún podemos estar peor, que empiecen a trabajar de una vez y se dejen de cuentos antes que nos hundamos más. Félix, yo me comprometo por mi guate a estar atento todo el tiempo a la agenda Congreso y si se trata de hacer tranzas, que se atengan, es lo que dice Félix. Alejandro, lamentablemente los diputados son sinónimo de vergüenza, urge cambiar la ley para obligarlos a trabajar. Los ciudadanos debemos seguir con la denuncia para que de una vez por todas caiga la línea 2 y demás evasores corruptos. Walter, el Congreso será el próximo objetivo de las protestas ciudadanas. Francisco, importante que aprueben también son las reformas que propuso Telma para que no la remuevan del próximo gobierno. Ese es otro tema, ¿verdad? O sea, ahí es otro tema. Y tener claro de que hay tiempos claros y establecidos en la ley para cada funcionario. ¿Y cómo se puede ser transparente con Valladares dentro del Estado si él es el que está en contra a la ley de la telefonía? Sebastián, si no se han preocupado es porque son sinvergüenzas. Ahora las manifestaciones deben de concertarse o concretarse en el Congreso de la República. Juan Carlos, ¿por qué no emular las sociedades que salieron adelante? Hong Kong tiene una tasa única. El top 5 en ingresos per cápita es lo que nos plantea. Bueno, ahí van a existir bastantes, principalmente de los tigres asiáticos, van a haber muchos ejemplos. Le van a hablar del sistema de desarrollo de Taiwán, por ejemplo, un país que pasó con tantos problemas, Hong Kong, Singapur, son contextos e historias pero son muy distintas. Complejos. Hay un dato muy importante que se me había pasado a mencionar y es cómo está conformada la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, y es algo que no tenemos que obviar. Está integrada por el partido líder mayoritariamente y por el partido Patriota. De hecho, sí, de los 15 son 10 del líder y 5 del Patriota, con lo cual se está pidiendo una comisión ampliada en la cual puedan participar más partidos políticos y se pueda tener una mejor discusión sobre el presupuesto. Creo que esto es vital realmente en este momento. Habrá que ver cuántos de esos 10 que integran la Comisión de Finanzas todavía son del líder o ya hay uno por ahí de los que ya se declaró independiente. Habría que hacer el análisis. El otro tema también fundamental que salió por ahí en los comentarios es hay un trabajo que el Congreso ha descuidado de manera deliberada, que son las modificaciones a su régimen interior. Es correcto, Carmen. Y yo creo que lo hemos mencionado también varias veces, la necesidad de primero de limpiar la casa. Yo creo que no tendríamos tal vez ni que esperar un primero y un después, es que tendrían que hacerse prácticamente al mismo tiempo, ordenar todo lo que actualmente no funciona. Es decir, el mismo Congreso tiene que tener control sobre el manejo de sus finanzas, tiene que tener control sobre el manejo de su personal, de manera de eficientarlo lo mejor posible. Tiene que tener control las interpelaciones sobre sus procedimientos. Mira las interpelaciones. El otro tema que también muerto. Está regulado. Es un procedimiento extorsivo. Sí, pero ya está muerto, ya usted tiene 105 y se acabó la historia. A otra cosa, pues. Mira el tema de las agresiones en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible, yo me pongo a pensar, que permitan todavía que haya diputados que lleven un megáfono? Si eso está regulado también, eso no tendría que ser. ¿Dónde están las sanciones para esos funcionarios que cometen ese tipo de acciones? Imagínate. Quienes se tiran los vasos de agua en la cara, o sea, todo eso debería de ser sancionado también. ¿Qué pasa con ellos mismos que no se están regulando lo suficiente? Y si no lo hacen, pues pocas esperanzas podemos tener a que lo demás funcione. Pero es culpa de nosotros. Todos los que acabas de mencionar, todos los que acabas de mencionar que tienen nombre y apellido, están reelectos. Y mira, todos. Y el otro tema, Adrián, que también mencionábamos contigo, era, para muestra un botón, lo de la elección del nuevo vicepresidente. Y yo me preguntaba en ese momento,
¿cómo es posible que los diputados al Congreso de la República puedan votar varias veces por distintos candidatos? Es decir, no es que tenían que elegir por uno o por otro. De hecho, tal es el desconocimiento de la ley interna del Congreso de la República que hubo un diputado que lo objetó, Sí. siendo que así se permite. Y él lo objeta. ¿Por qué? Por desconocimiento. El otro tema es el cronómetro que medía las votaciones. Y a veces uno decía, ¿por qué es que tarda más para un candidato y por qué es que tarda menos para otro? Y decía, porque eso no está regulado. Entonces, como no está regulado, nos damos cuenta que hay todavía muchas tareas pendientes que hay que poner en orden. Sí, Carmen, ven el milagro y no se hincan, pero insisto, no se hincan porque sienten que no es con ellos. Ellos se creen totalmente al margen de toda esta crisis, porque es por un tema de corrupción. Y es que no solo es eso, es que la población sí está cansada de la corrupción y esa fue una gota que derramó el brazo. Pero los otros mililitros que llenaron el vaso es justamente el actuar de la clase política que hacen del Palacio Legislativo un feudo similar a Disneylandia. No pueden hacer lo que se les pega la gana. Es que entiendan, señores, no. Ustedes tienen un mandato de representación que tienen que ejercer con dignidad y responsabilidad. Y, insisto, y para los obedecer al salientes, soberano. ahorita es una oportunidad de oro para que la nación, si no los perdone, por lo menos, que puedan sobrellevar en su vida, para aquellos que puedan tener todavía un poco de futuro político, un acto de responsabilidad frente a la población de este país. Deje futuro político, de tener cara para llegar con su familia, con sus vecinos, con su entorno, con su sociedad, de decir que le aportaron algo a este país, algo. O sea, deje futuro político y pensar que más adelante volverán a buscar un puesto de elección popular, tener la dignidad de ir con su familia y decirle, sí, yo le aporté a mi país. Lo que hice no fue ir a calentar la curul, fue efectivamente a tratar de hacer de este un mejor lugar para todos. Es que... Y esto es como un boomerang, Juan Carlos. Claro. Es decir, lo que ellos no hagan hoy por la ciudadanía, sus mismas familias y su descendencia lo va a padecer. Ellos mismos lo van a padecer. Winston Churchill tenía una frase maravillosa en ese sentido. Decía que hay que estar en la oposición pensando como si se gobernara y gobernar como si se estuviera en la oposición, para poder tener esa visión más estadista de las naciones. Pero bueno, cosas veremos, mi buen Sancho. Vamos a las redes, estamos esta noche con Agenda Congreso como nuestro hashtag de la noche. Otoniel, los diputados necesitan ver la furia del pueblo para que trabajen en beneficio de la población. Este presupuesto tiene cortinas, nos dice Diego, definitivo, nadie más que el pueblo lo puede hacer. No hay órgano en el Estado que pueda. Una pregunta, ¿por qué se eligen los mal llamados padres de la patria por listado y no individual? Bueno, esa ha sido una de las modificaciones de las que se ha venido hablando, la reforma de la ley electoral de partidos políticos. No se habla, creo yo, todavía en Guatemala de tener un voto uninominal, se habla de tener listados semiabiertos, por ejemplo, como la alternativa pues más es que así está consensuada. Establecido en la ley, ¿verdad? Claro. Tenemos el sistema de listados, el nacional, el distrital, nuestro sistema es proporcional de minorías, da chance para eso, es decir, aquí habría que hacer una serie de modificaciones pasando primordialmente por el rediseño de los distritos, que actualmente cada distrito equivale a un departamento de la República. Por eso es que tenemos distritos que eligen muchísimos diputados y distritos que solamente tienen uno o dos. Bueno, ya no tenemos ninguno de uno. Sí, así todavía el progreso, ¿verdad? El progreso, por eso es que se habla que el número tope sería 160 diputados, sí, incluyendo uno más para el Departamento del Progreso y uno más por listado nacional. Que sí, sería pero eso no ha pasado, entonces sí, todavía eligió... Sí, pero eligió uno nada más. Hay mucha gente que justamente bajo ante este manto de desconocimiento y de indignación que hoy cubre al Congreso, ha dicho, y alguna gente en el tuit lo ha dicho también, que con este Congreso, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué tipo de ley podemos esperar que salga? Ahora bien, bueno, tal vez no esperemos que sea culminada, pero por lo menos iniciemos un proceso sano al margen de estos engaños, de estas triquiñuelas que han movido para poder obviar, patear y además enterrar, creería yo, cualquier reforma posible. Hagámoslo con calma, totalmente de acuerdo. Dejemos de legislar, que ha sido uno de los pecados más grandes, sobre coyunturas, que creo que también ha sido otro inmenso pecado.
Pero para eso necesitamos un Congreso serio, que las comisiones, lejos de ser esas tierras de nadie, ese triángulo de las Bermudas, esos hoyos negros donde lo que pasa es que simplemente las iniciativas se entierran y le dan pie a la sociedad civil, que tristemente no cumple con su labor por estar agarrada del pelo. Entonces se quedan las iniciativas en discusión porque no la acepta tal y cual, y ellos, viva la flor, ¿verdad? Entonces creo que el punto es empezar a generar un análisis serio, pero abrir la puerta y abordar los temas que sí podrían atajar en lo que les queda en la presente Pero que legislatura. las comisiones se integren también por ámbito de especialidad de los diputados al Congreso de la República. Pues que hay pocos Por ejemplo, especialistas en la Comisión de Asuntos Electorales, tú mirabas ahí cada cosa, de verdad, de gente que no entendía nada. Yo recuerdo en alguna oportunidad, asistentes, Carmen, que desde la universidad, se les fue a dar una capacitación, me tocó darles una capacitación de modificaciones a la ley electoral, tocando el sistema electoral. Y al final, ¿cuál fue la respuesta? Ay, licenciada, qué interesante, pero la verdad es que ese su tema es muy técnico y nosotros somos políticos. Entonces, dice, si tú vas a empezar con ese tipo de racionamientos, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, hablando de la ley electoral, no digamos de un tema mucho más complejo como la economía, por ejemplo. Bueno, el doctor Yamatei no había hecho su definición todavía de político en ese momento. Sí, creo que no. Pues yo creo que fue claramente expuesta, principalmente por Velorio. Vámonos a las redes, estamos con Agenda Congreso como nuestro hashtag de la noche. Robin, que estén reelectos no significa que no tengan que responder a las regulaciones. ¿Cómo los hacemos responder? Yo le doy mi visión, Robin. En el tema del legislativo, este país ha sido permisivo, indolente y poco crítico del trabajo legislativo que se ha dado. Austeridad, transparencia, incremento de impuestos, cambio a la ley electoral, reformas a la SAT para salir de la crisis. Es lo que nos dice Mario. Cayo, qué buen chiste, en el Congreso gaste a conciencia, que el Congreso gaste a conciencia el dinero del pueblo, si ni se ganan su sueldo, menos eso, es lo que nos dice. El Congreso debe ser reestructurado, los diputados actuales hacen lo que quieren y nos dejan en vergüenza con sus actos. Byron, es imposible que haya regulaciones en el Congreso, ya que el presidente Rabé es un títere con intereses particulares. Jorge, hay que tomar en cuenta que estos diputados no van a legislar en contra de sus propios intereses, es lo que nos dice. Y bueno, nos presenta estas viñetas de FO, que nos recuerda pues dos momentos importantes, principalmente la actividad legislativa. No precisamente la democracia deliberativa es lo que se impone, ¿verdad? Sino... En las dos, como protagonista, el diputado Mario Taracena Díaz Sol. Me acuerdo que en una ocasión le tiró todos los papeles. Tristemente reelecto nuevamente. No, le tiró todos los papeles a la junta directiva y le tiró a libros y agendas, sí, bolígrafos y demás. Y bueno, el incidente donde le lanzaron un vaso con agua, ¿no? Félix, ¿y qué podemos hacer el pueblo para incidir en la agenda Congreso si ya sabemos que no procuran los intereses de Guatemala? Yo creo que ya hubo un momento en el cual la población efectivamente incidió en el trabajo legislativo, en levantar los temas del antejuicio. Pero mira, este tema que nos menciona Félix es fundamental, es decir, ¿cómo se puede hacer? Bueno, de hecho ya se hizo, creo yo, en las elecciones cuando se eligió a los diputados. Vamos a tener un Congreso muy variopinto, alrededor de 13 partidos políticos. Hay que esperar a ver cómo se va reacomodando, pero así como quedó, eran 13 partidos políticos ahí representados. La gran pregunta es justamente esa: ¿quién va a imponer la agenda para el próximo periodo legislativo? Y entre quienes se van a dar la puja por imponer esa agenda. Yo ahí sí creo que debieran de retomarse esos temas que están pendientes, por ejemplo, no negociables, los temas de justicia. Sí. Ley de carrera judicial, la ley del Ministerio Público. Lógicamente, ley de compras y contrataciones, ley electoral, ley de servicio civil, teníamos otras por ahí. Aguas, minería. Claro. Sí. O sea, entonces, hay varias cosas que ya no son negociables. En esta legislatura es lo que hace que el camino sea tortuoso, pero imperativo. Sí. ¿Verdad? Es que, vamos, legislación de calidad durante los 3 años y medio de la actual legislatura, bueno, 3 años pasados, 3 años y medio pasados, ha sido prácticamente inexistente. O sea, legislación de calidad, que usted diga va a tener una legislación que le permita tener un marco regulatorio adecuado para los próximos 20 o 25 años, eso no ha existido. Sí.
en ninguno de los ámbitos, porque lo que se ha aprobado ha sido poco y bajo intereses muy particulares. Y eso es triste, Juan Carlos, por lo que decía Adrián. Es cierto, no podemos seguir legislando sobre la coyuntura. Imagínate que hay países que ya sus parlamentos trabajan sobre prospectiva legislativa, es decir, ya no están legislando sobre el día de hoy, ni siquiera sobre los próximos 2 años, ya están aquí. Yo no sé cuándo ya será el momento adecuado de hablar de prospectiva legislativa. Por lo menos agotemos estos temas, yo creo que están clarísimos y sería la agenda mínima que tendríamos que esperar que se discuta el próximo año. Mira, y la gasolina, y el freno, y el incentivo, y el control de todo este reacomodo en la actual legislatura y en la que viene, para que podamos llegar a este deber ser, la tiene cada uno de nosotros. Es decir, el control, el estar informado y el estar pendiente del Congreso es una responsabilidad que no podemos dejarle solo a los entes contralores, a los medios de comunicación. Necesitamos a toda la gente que hoy está interesada, se informa, participa, y necesitamos, por eso yo decía, es que esto no es un despertar, tiene que ser un renacer. Claro. No podemos soltar esto. Tenemos que seguir si queremos realmente sacar al país de este desastre. Vamos a la pausa. Al regresar seguimos con el análisis. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Estamos presentando. No, ¿cómo? O sea, vamos, esta noche estamos con Agenda Congreso, como nuestro hashtag de la noche, y tenemos mensajes, lo revisamos. Jorge nos dice, solo para robar sirven esos sinvergüenzas. ¿Por qué a los diputados no se le piden antecedentes policíacos y penales que respeten su horario de trabajo? La explicación técnica es porque son electos de manera popular. No, pero también no se establece ese requisito. Vamos, en la Constitución no está establecido. Es que es inconstitucional pedirle a alguien. Claro. Este año la legislatura más improductiva de toda la historia. Si el salario fuese por decretos aprobados estarían en crisis. En crisis. Serio el asunto, serio. Lick Zapata. Bueno, yo no quiero dejar pasar el espacio ahorita, ya que abordamos, aunque van a faltar, imagino, muchos espacios de discusión con el tema presupuestario y lo que nos viene en este sentido, y es de verdad la urgencia para que se discuta, si se quiere modificar, se modifique, pero tenemos que tener presupuesto. Es decir, la Constitución prevé el tema de la repetición del presupuesto solamente como una forma de garantía para que el Estado no se quede sin presupuesto, pero el costo que tiene eso, a la par de las normas presupuestarias, los avances que se han tenido en el tema del diseño en el marco del CONADUR para la selección y la planificación, en este presupuesto no va ni siquiera, no hay polideportivos, no hay nada de eso. La sociedad civil ha hecho un trabajo fuerte que hay que rescatar en materia de la planificación que se realizó. Entonces, de acuerdo, ajustémoslo, pero no tiremos por la borda todo ese esfuerzo y además todas las implicaciones que tiene justamente el tema de las fuentes de financiamiento. En cuanto a seguimiento, yo sí creo que la vigilancia tiene que ir también a analizar los registros de votaciones. Es algo que tiene que mejorarse en el Congreso de la República. Ahora ya es posible poder revisar esos registros. Claro, no están tan accesibles a la población como deberían de estar, porque eso nos permite ver cómo votan los diputados al Congreso de la República. Que la iniciativa privada ha hecho algunos buenos proyectos. Guatemala, el Congreso Visible ha hecho un buen trabajo. Hay otras cuentas de Twitter que también han hecho un muy buen trabajo. Hay que seguirlo, hay que mejorarlo, porque ahí es donde vamos viendo quién es quién realmente en la labor legislativa. Poner atención, nuevamente insisto, a cómo van a quedar conformadas las comisiones para la próxima legislatura, ser vigilantes en eso, ser exigentes en eso. Y el otro tema es cómo va a quedar conformada la Junta Directiva. Yo creo que esos son temas estratégicos que nos van a decir cómo podría avanzar esa agenda de la cual hemos estado hablando
que tiene que ser impulsada por los partidos en el Congreso de la República. Y el último tema que quiero mencionar es, sigamos observando cómo se van a dar, de hecho ya se están dando estos reacomodos al Congreso de la República, porque si bien ahora fueron algunos diputados que se dice que no fueron reelectos los que han renunciado al líder, muy probablemente veremos algunos que sí fueron reelectos y que van a tomar esa decisión. Con lo cual, esto se va a seguir moviendo, tenemos que tener claro el panorama, cómo va a quedar finalmente integrado el Congreso y si finalmente los diputados van a tener un poco de vergüenza en términos de que este rechazo al transfugismo va a servir como mecanismo de control para que ellos pues tengan una conducta más mesurada, porque ahora sí salen con el discurso de que nosotros nos debemos al pueblo y no al partido político. Depende, yo creo que ahí depende. No, y un llamado también, con toda la envidia del momento que vivieron, pero esta organización de los jóvenes universitarios que lograron de verdad unirse, rompiendo barreras históricas, ideológicas, por una causa común, creo que, les digo, con toda la envidia de que cualquiera de nosotros nos hubiera gustado cuando estuvimos en la U haber vivido eso, que no lo abandone y que sea al margen de lo que una vez se discutía en las 8:45, si es un movimiento o fue una movilización, capitalicen eso. Ustedes como estudiantes y como futuro de este país en el tema profesional, tienen un espacio ahí que deberían aprovechar junto con todo el resto de la población, pero ustedes en particular tienen una obligación primordial por ser menos del 1% de la población de este país con acceso a educación superior. No lo abandonen y de verdad exploten esa oportunidad. Yo le digo una cosa, en muchos de los países donde hay movimientos de indignados, es esa base del 1% que es en este país, las personas que tienen acceso a la educación superior, son ese motor de engranaje para tener una verdadera responsabilidad social, para tener una verdadera cohesión y una verdadera posibilidad de fiscalización al poder público. Y de generar el cambio. De generar el cambio. Vea lo que pasa en Chile, vea lo que pasa ahora en Paraguay, en Brasil. Es gente joven. Guatemala es un país netamente joven, que con las oportunidades adecuadas de verdad puede explotar todas sus capacidades y ojalá se haga. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Agenda legislativa en el Congreso de la República. En la instancia de jefes de bloque se acuerda sesionar martes y jueves de la próxima semana. Claudia Méndez Asensio declara durante más de 7 horas ante el juez Miguel Ángel Gálvez en el Tribunal B de mayor riesgo. De contarle que regresan a México las personas que fueron heridas en Egipto. Los cuerpos de las personas que murieron serán repatriados en los próximos días. Estamos a las puertas del clásico del fútbol guatemalteco. Comunicaciones contra Municipal, Estadio Nacional, Mateo Flores. Los rojos llegan en un mejor momento anímico. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el análisis. Gracias a usted por participar abierta y libremente. Lo esperamos el próximo lunes a las 10 p.m. Adrián Zapata, Carmen Lorena Ortiz, Juan Carlos Sandoval. Que tenga usted una noche muy hermosa.